6 de la mañana, 35 minutos. Claro que va a ser boom, pues crecen los temores de una recesión mundial por la guerra comercial desatada por Donald Trump, con el Fondo Monetario Internacional advirtiendo de un riesgo significativo de recesión global y con premios Nobel de Economía como Paul Krugman o exsecretarios del Tesoro de los Estados Unidos como Larry Summers, anticipando un colapso de la economía de los Estados Unidos. Principal temor hoy por hoy en Colombia, por encima de cualquier otra cosa, con una pérdida estimada en capacidad de compra de $4.500 menos de cada hogar en los Estados Unidos. Principales consumidores y compradores a nivel global de los productos colombianos, en este caso muy puntual, de café, flores, confecciones, textiles, bananos, limones, aguacates, todos dentro de la canasta familiar de los hogares norteamericanos, compradores directos de la inmensa mayoría de las 3.200 partidas que les exportamos, producidas por 59.000 empresas en el país, 54% de ellas micro, pequeñas y medianas empresas, con ventas y exportaciones totales por $14.336 millones, que representan el 30% de las ventas externas del país y que a partir de mañana sábado van a tener una arancel adicional del 10% para entrar a suelo norteamericano, lo que en el caso de las confecciones, por ejemplo, implica sumarle un 10% más a la tarifa del 25% que ya pagan actualmente, para un peaje total del 35% para poder entrar a los Estados Unidos. Un golpe indiscutible sobre las empresas nacionales de confecciones y textiles. 450 empresas que exportan el 90% de lo vendido al exterior, de lo cual prácticamente la mitad, 46.6%, tiene como destino los Estados Unidos. Sin embargo, un golpe matizado, porque los aranceles a la moda también serán mayores para China, Bangladesh, Vietnam y Camboya, con aranceles del 49% para Camboya, noveno exportador mundial de prendas, 46% para Vietnam, cuarto exportador mundial de ropa, 37% Bangladesh, el tercer mayor exportador de textiles y de prendas, y finalmente 34% para la China, el mayor exportador mundial de ropa. Mal de muchos, consuelo de tontos en efecto, que también se extrapola a productos como el café, que recordemos va a tener a Brasil teniendo que pagar también un 10% más, y eso por no hablar de Vietnam, que tiene que pagar también tarifas superiores al 40%, y un impacto cercano, una vez más, a los $1.400 millones para el país, según los cálculos preliminares de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. La barbarie de la guerra en el Catatumbo y en el Cauca no le ha permitido a la opinión pública en Colombia dimensionar la tragedia humanitaria que también se vive en el departamento de Arauca. En las últimas horas, el cartel del ELN, como les dice el ministro de Defensa, se atribuyó el secuestro de 5 ganaderos que completan casi una semana desaparecidos en Puerto Rondón, en límites entre Arauca y Casanare, a quienes acusan de ser colaboradores de las disidencias de las FARC al mando de alias Medina y alias Pescado. Este episodio criminal refleja la agudización del conflicto en el oriente del país en las últimas 2 semanas, en donde se vive una guerra entre por lo menos 3 grupos criminales. Por un lado, el ELN, y por otro, las disidencias de las FARC, cuyo máximo cabecilla es alias Iván Mordisco. Una tercera facción son la segunda Marquetalia, que se disputa el territorio con las otras 2, además de los negocios ilegales y la ruta para el transporte de droga y armas rumbo a Venezuela. Desde diferentes organizaciones humanitarias denuncian la degradación del conflicto en Arauca, situación plasmada en el uso de francotiradores para aterrorizar a la población civil y para matar integrantes de la fuerza pública, también el reclutamiento de niños en los colegios y la creciente presencia de cadáveres abandonados en campos y carreteras. Pero a pesar de que la situación de violencia se agudizó en las últimas 2 semanas en Arauca, el agravamiento del conflicto cumple ya varios años. Incluso, según fuentes humanitarias, el número de personas desaparecidas forzosamente en el departamento entre 2024 y lo corrido de este año sobrepasa las 100. Ante este panorama tan complicado, el país no puede olvidar Arauca, que adicionalmente ha sido uno de los fortines de los delincuentes del ELN, que ya notificaron que no firmarán la paz con Gustavo Petro y que, según dijo el jefe del Estado, están en fase de preparar la enésima arremetida violenta en contra de la sociedad colombiana. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6 de la mañana, 40 minutos, y después de años de discusiones y de una solicitud de la Asociación de Profesores Universitarios, el presidente Petro, con apoyos del Ministerio de Educación y el aval del Ministerio del Trabajo, firmó el decreto 0391 para que en todas las instituciones de educación superior, universidades, instituciones técnicas e instituciones tecnológicas públicas estén obligados a implementar en 2 años un plan de formalización laboral para los docentes. Dicho de otra manera, este es un decreto que busca que en 2 años las instituciones, las universidades públicas dejen de tener contratos temporales o a término fijo y que los profesores y en general los trabajadores tengan contrato de planta con todos los beneficios que eso implica. En las universidades hay profesores de planta, hay también profesores de hora cátedra y hay profesores bajo una figura que es la razón de este decreto, profesores ocasionales, una figura de contratación que se inventaron hace mucho tiempo para unos profesores suplentes, que nació como una figura para esos profesores que cubrían al titular y aunque están vinculados por la universidad, tienen un contrato que no es por todo el año, es por el semestre, por 4 o 5 meses, no se les pagan los 12 meses, es lo más parecido a un contrato de prestación de servicios. Para ellos es para los que se firmó este decreto. Según cifras del Ministerio de Educación, en Colombia hay 83.000 profesores de educación superior, de los cuales 18.800 tienen un contrato a término indefinido, 18.225 a término fijo y 36.969 contratos ocasionales. Para esos es para los que está este decreto que busca convertirlos en profesores de planta. El decreto da la orden para que las universidades lo hagan cuanto antes, eso sí, dependiendo de su presupuesto y de su autonomía universitaria. Con eso, los profesores ocasionales también tendrían derecho al sistema de ascenso, de bonificaciones, de primas, de todos los beneficios. Una buena noticia para profesores universitarios. Sin duda, el problema es que a esto le queda una pregunta. ¿De dónde va a salir la plata para este cambio de contratos de unos 38.000 docentes si en las universidades públicas también hay problemas financieros? El gobierno no detalla nada de plata en el decreto, solo dice que debe salir de la plata que ya tiene el sistema. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 minutos de la mañana. La maternidad en caso de gestación subrogada tendrá que ser reconocida. Es una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que estudió el caso de una pareja francesa que vino a Colombia y recurrió a una mujer para alquilar su vientre para tener a su hija. La decisión es de la Sala Civil con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, que se encontró con un acuerdo contractual y un registro civil que solo tenía el nombre del papá y que excluía el nombre de la mujer que durante 9 meses gestó en su vientre y que está dentro del rango de pobreza moderada. Para tomar esta decisión, tuvo en cuenta pronunciamientos como los que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, en el que dice que la maternidad consiste en el hecho de que una mujer haya tenido un parto y que el hijo que pasa por suyo sea realmente fruto de ese parto. Por eso el tribunal determinó que en Colombia no es posible que se registre a un niño o a una niña sin que se mencione a la mujer que lo gestó, aun si hay un acuerdo de voluntades entre las partes, entre los adultos, porque todo ser humano necesariamente tiene una madre que lo concibió, que lo gestó y que lo parió. En este fallo se habla del derecho a la nacionalidad, porque la niña que fue concebida vía este trámite tuvo dificultades para ser registrada en Francia, donde esta práctica está prohibida. También hace referencia a los derechos de las mujeres que alquilan su vientre, dejando claro que aunque en el contrato estaba específicamente dicho que era un acto gratuito, humanitario y altruista, no impedía que los padres le hicieran un reconocimiento a modo de gratificación, que para ese tribunal es contrario a la moral y a las buenas costumbres y que abre el camino a la cosificación de la mujer y a la mercantilización
utilización del cuerpo de las mujeres colombianas. No menos importantes, hace referencia a las consecuencias psicológicas que puede tener una mujer después de alquilar su vientre. En este curioso fallo que es del Tribunal Superior de Bogotá, repito, se hace un expreso llamado al Congreso de la República para que legisle sobre este asunto o sobre esta práctica que cada vez es más común en Colombia. Estás escuchando Blue Radio.